¿Y si te dijera que el primer avistamiento documentado de un gorila no ocurrió en el siglo XIX, sino que fue registrado hace 2500 años en la bitácora de un barco antiguo? Imagina navegar más allá del mundo conocido, hacia costas donde montañas escupen fuego hacia el cielo, y donde te encuentras con tribus de hombres salvajes y peludos, que se defienden con piedras desde las alturas. Esto no es una novela de fantasía, sino el informe oficial de una de las expediciones más audaces y misteriosas de la antigüedad, un viaje que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Esta es la increíble historia de Anón el Navegante, un explorador cartaginés cuya expedición a los confines del mundo conocido dejó un enigma que perdura hasta nuestros días. En el siglo V a.C., el estado marítimo de Cartago, heredero de la tradición naval de sus ancestros fenicios, se había convertido en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Pero el mar conocido ya no era suficiente. Impulsados por la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales y recursos vitales como el oro de África Occidental, los líderes de Cartago tomaron una decisión audaz: financiar un viaje monumental más allá de las columnas de Hércules. El objetivo era doble: asegurar una ruta marítima directa al oro transsahariano, evitando intermediarios, y al mismo tiempo fundar nuevas colonias para expandir la influencia cartaginesa y aliviar la presión demográfica en su metrópolis. Así, a Anón se le confió una flota colosal de aproximadamente 60 barcos. Su propia bitácora afirma que llevaba consigo a 30.000 colonos y marineros, una cifra tan asombrosa que los historiadores modernos la consideran improbable. Lo más probable es que la cifra real se acercara a los 5.000, lo que, aún así, representa una de las mayores expediciones de la historia antigua. Con provisiones, bienes para el comercio y miles de almas a bordo, esta armada atravesó las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, dejando atrás el mundo familiar para adentrarse en la inmensidad aterradora del Océano Atlántico. La primera fase del viaje de Anón por la costa occidental de África comenzó con el establecimiento de colonias en lo que hoy es Marruecos. Tras 2 días de navegación más allá del estrecho, fundó la primera ciudad, Timiaterión. Curiosamente, la bitácora es deliberadamente vaga sobre la ubicación precisa de todos los asentamientos, un detalle que, paradójicamente, los historiadores creen que le da credibilidad al relato. La razón: Anón estaba escribiendo un informe contemporáneo, y no quería que la ubicación de sus valiosas colonias cayeran en manos enemigas si la bitácora era interceptada. Continuando su avance, la flota llegó a un promontorio llamado Cabo Soloeis, también en el Marruecos actual, donde erigieron un templo a Poseidón, el dios del mar, buscando su favor para lo que estaba por venir. Desde allí, navegando medio día hacia el este, la tripulación de Anón se topó con una laguna costera rebosante de vida salvaje. El explorador anotó, maravillado, la presencia de elefantes y otras criaturas pastando entre los juncos, un vívido recordatorio de la rica fauna del norte de África en la antigüedad, hoy perdida por el tiempo y la expansión humana. Siguiendo su plan, Anón fundó otras 5 colonias: Cariconteitz, Yite, Acra, Melita y Arambis, aunque probablemente eran puestos comerciales pequeños. Los arqueólogos han encontrado vestigios de presencia cartaginesa en esta región, proporcionando una verificación tangible del viaje de Anón y demostrando cómo Cartago extendía su control, creando puntos de apoyo seguros antes de lanzarse hacia el sur, hacia lo verdaderamente desconocido. Una vez establecidas estas bases en la costa atlántica de Marruecos, Anón se aventuró en un territorio aún menos familiar. La bitácora relata que, tras dejar atrás la cadena de asentamientos, la flota llegó a un gran río llamado Lixos. Pero este río no estaba deshabitado. En sus orillas encontraron a los Dixitas, un pueblo de pastores que cuidaba su ganado.
Este río podría haber sido el Draa, en el sur del Marruecos actual, el más largo del país. A diferencia de los encuentros que vendrían después, este fue pacífico. Los lixitas recibieron amablemente a los cartagineses y Hanón permaneció con ellos el tiempo suficiente para forjar alianzas y, lo que es más importante, para adquirir intérpretes que pudieran acompañarlos en el resto de su viaje. Este fue un movimiento estratégico clave. Sin ellos, el resto de la expedición habría sido una navegación a ciegas. Con nuevos guías a bordo, la flota de Hanón continuó hacia el sur, navegando durante varios días a lo largo de una costa desértica, ayudada por los vientos alisios y las corrientes del Atlántico. Finalmente llegaron a una bahía donde encontraron una pequeña isla. En este lugar aislado, Hanón estableció otro asentamiento, nombrándolo Kerne. Anotó un detalle crucial en su bitácora. Según sus cálculos, Kerne se encontraba exactamente en la misma longitud que Cartago. Esto significaba que el viaje desde Cartago hasta el estrecho de Gibraltar y luego hasta Kerne tomaba el mismo tiempo. El propio nombre, Kerne, se cree que es una corrupción griega de una palabra púnica que significa el último puesto de avanzada, lo que sugiere que este pudo haber sido el límite de la exploración previa conocida por Cartago. La ubicación exacta de Kerne es uno de los grandes debates de esta historia. Algunos eruditos la sitúan en una pequeña isla en la bahía de Arwin, frente a la costa de la actual Mauritania, mientras que otros la ubican más al norte. En cualquier caso, Kerne funcionó como un puesto comercial vital en la misma franja del mundo conocido, el punto de partida para el verdadero salto a lo desconocido. Fue desde aquí que Hanón se adentró aún más en el África tropical, una región prácticamente virgen para los cartagineses. Al poco tiempo se toparon con un río ancho y caudaloso, poblado por cocodrilos e hipopótamos. Para estos hombres del norte, que solo conocían las criaturas del Mediterráneo, la visión debió ser sobrecogedora. Este fue probablemente el río Senegal, en África Occidental, y la mención de los hipopótamos, que habían estado extintos en Egipto durante mucho tiempo, otorga una inmensa credibilidad al relato. Indicaba sin lugar a dudas que los exploradores habían llegado a los ecosistemas subsaharianos. Pero aquí surge una de las mayores preguntas sin respuesta del viaje. A pesar de que la búsqueda de oro era una de las principales motivaciones, la bitácora no menciona en absoluto la adquisición de este metal precioso. ¿Es posible que no encontraran nada? Algunos historiadores especulan con una teoría mucho más astuta, que la expedición de Hanón sí obtuvo polvo de oro u otras formas del metal en este río, pero que omitieron deliberadamente cualquier mención explícita. El objetivo sería mantener sus descubrimientos comerciales en el absoluto secreto, lejos de las potencias rivales que pudieran seguir sus pasos. Un secreto de estado guardado en las páginas de un diario de navegación. Después de reagruparse en Kerne, Hanón y su selecta tripulación se embarcaron en la etapa más audaz de su viaje. Una navegación de 12 días al sur, más allá de cualquier ruta establecida, hacia el absoluto desconocido. A medida que avanzaban, la costa se volvía cada vez más extraña. La bitácora señala que la tierra estaba poblada por gentes cuyo idioma era completamente incomprensible, incluso para los intérpretes lixitas que habían traído consigo. Esto era una clara señal de que la flota de Hanón había superado las culturas bereberes y saharianas del noroeste de África, adentrándose en las regiones de la costa de Guinea, un mundo completamente nuevo. Hanón menciona haberse detenido en un punto donde los bosques eran aromáticos y coloridos, una pista tentadora de nuevas especies o tintes que podrían haber sido de inmenso valor en Cartago. Fiel a su estilo, los detalles completos no se proporcionan para no dar pistas a la competencia. Pero la maravilla inicial pronto dio paso a la inquietud. Al doblar un cabo, la expedición se encontró de repente con una inmensa abertura en el mar, lo que probablemente fue el giro geográfico hacia el Golfo de Guinea. Y fue aquí donde el viaje tomó un giro siniestro. Según Hanón, la tripulación vio innumerables fuegos que salpicaban la costa durante la noche. Estos fuegos, grandes y pequeños, que se encendían y apagaban en la oscuridad, podrían haber sido una forma de agricultura de roza y quema o simplemente grandes hogueras comunales en las vildeas. Pero para la tripulación de Hanón, aislada en un mar desconocido, era un espectáculo misterioso y profundamente desconcertante. Anclaron en una isla dentro de una bahía y ahí vivieron una noche de auténtico terror.
Desde tierra firme, oían lo que creyeron que era el sonido de flautas, címbalos, tambores y el clamor de una multitud coreando cánticos. Los cartagineses, superados por el miedo a estos sonidos extraños en una tierra ignota, decidieron que debían marcharse de inmediato. Al amanecer, la flota partió a toda prisa. Huyendo de los sonidos desconcertantes que los habían atormentado durante la noche, la expedición de Hanón pronto se encontró con una experiencia aún más asombrosa. Mientras navegaban, los marinos notaron que la propia costa parecía estar en llamas. Ríos de fuego descendían por las laderas y se precipitaban al mar. Los aterrorizados marinos ni siquiera podían acercarse a la orilla debido al intenso calor. Y una noche vieron un colosal incendio que se elevaba furiosamente hacia el cielo. Al amanecer, se reveló su origen. Era una montaña volcánica altísima en plena erupción. Hanón y su tripulación bautizaron este pico volcánico como el Carro de los Dioses. Este es uno de los episodios más dramáticos del relato de Hanón. De hecho, es el momento que ha permitido a los historiadores modernos identificar con bastante certeza hasta dónde llegaron. La descripción de una alta montaña que lanza una columna de fuego al aire sugiere inequívocamente que vieron un volcán activo. El único volcán a lo largo de la costa atlántica de África que se ajusta a esa descripción es el Monte Camerún, una mole de casi 4.000 metros de altura. Se sabe que el Monte Camerún, cuyo nombre local significa carroza de los dioses, tiene erupciones donde los flujos de lava llegan hasta el mar. Si esto es correcto, la hazaña de Hanón es extraordinaria. Habría navegado más de 4.000 kilómetros lejos de Cartago, llegando hasta África Central. Pero este increíble espectáculo volcánico no fue el descubrimiento más impactante del viaje. Después de presenciar una montaña de fuego, estaban a punto de encontrarse cara a cara con algo muy diferente, algo que la humanidad no comprendería hasta 2000 años más tarde. Tras el incidente del volcán, Hanón giró hacia el sur y llegó a lo que el texto llama el Cuerno del Sur, otra bahía, probablemente en las cercanías de la desembocadura del actual río Gabón. En este golfo, los exploradores encontraron una isla con una laguna y dentro de ella una isla más pequeña. Al desembarcar, se toparon con uno de los descubrimientos más famosos y desconcertantes del viaje, con poblaciones de lo que ellos describieron como seres salvajes y peludos, a quienes la traducción griega del texto llama gorilas. La tripulación de Hanón intentó capturar a estas criaturas. Los machos resultaron ser demasiado ágiles y feroces. Peltaron a los marineros con piedras desde un terreno elevado y escaparon hacia los bosques. Sin embargo, lograron apresar a 3 de las hembras. Cuando éstas se resistieron violentamente, negándose a cooperar con sus captores, fueron sacrificadas y despellejadas. Hanón se llevó las pieles peludas de estos extraños seres de vuelta a casa como prueba tangible de lo que habían encontrado. El relato termina abruptamente aquí, señalando que las provisiones se estaban agotando y que Hanón y su compañía no podían navegar más lejos sin arriesgar su capacidad para volver a casa. La flota dio media vuelta, concluyendo su exploración en los mismos umbrales de la costa ecuatorial africana. La historia de los gorillae ha cautivado a los lectores durante milenios. Desde que los gorilas son ampliamente conocidos en el mundo occidental, la pregunta ha sido inevitable. ¿Se encontró realmente Hanón con las criaturas que hoy llamamos gorilas? La ciencia moderna se inclina a pensar que sí, aunque también podrían haber sido chimpancés. La palabra griega gorillae es, de hecho, la base del nombre que se le dio a los gorilas cuando fueron clasificados científicamente en 1847. Según el relato, las pieles de las hembras capturadas fueron exhibidas en el templo de Tanit en Cartago durante cientos de años hasta la destrucción de la ciudad en el 146 a.C., lo que implica que eran algo verdaderamente inusual. Las criaturas fueron descritas como peludas, agresivas y de aspecto humanoide, lo que encaja con la descripción de un gran simio. Hay debate. Los machos fueron descritos de la altura de un hombre, mientras que las hembras eran mucho más pequeñas, lo que coincide con el dimorfismo sexual de los gorilas occidentales.
Por otro lado, los chimpancés son conocidos por ser mucho más violentos y peligrosos en grupo, y algunos especulan que si la tripulación hubiera atacado a un grupo de chimpancés de esa manera, los simios los habrían masacrado. El comportamiento agresivo parece más propio de los chimpancés, pero esto podría deberse a que la tripulación de Hannón actuó primero de forma agresiva. El relato no deja claro si los simios mostraron hostilidad antes de que los humanos decidieran que querían llevarse a uno de ellos de vuelta a Cartago. No sabemos nada del viaje de regreso, pero debió ser una tarea titánica. Navegar hacia el norte por la costa de África Occidental significaba luchar contra los vientos alisios y la corriente de las Canarias, que empujan con fuerza hacia el sur. Los barcos antiguos con sus velas cuadradas tenían enormes dificultades en estas condiciones. La flota de galeras de Hannón, impulsada por cientos de remeros, tuvo que depender de la fuerza muscular y de las corrientes costeras para avanzar. Debieron ser meses de lento progreso, pegados a la costa, esperando brisas favorables para poder regresar a los asentamientos de Marruecos y finalmente a Cartago. Esta hazaña de navegación subraya las increíbles capacidades marítimas de Cartago. El relato era tan asombroso que escritores posteriores, como Plinio el Viejo, llegaron a exagerarlo afirmando que Hannón había circunnavegado África hasta llegar a Arabia. Y aunque durante siglos los estudiosos modernos lucharon por descartar la historia como improbable o imposible, hoy se acepta que es real. Las descripciones geográficas de Hannón, desde el desierto hasta el volcán, coinciden con la realidad de una manera que él no podría haber conocido a menos que hubiera hecho el viaje. La bitácora de Hannón es un tesoro, un único documento que arroja luz sobre un mundo perdido. Pero ¿qué sucede cuando un misterio no trata de un único viaje, sino de la desaparición de toda una civilización? ¿Qué pasa cuando el primer imperio del mundo se desvanece tan completamente que su propia capital se convierte en una leyenda? Ahora pasamos de un enigma en alta mar a uno enterrado bajo las arenas del desierto. La búsqueda de Akkad, la capital perdida de un imperio fantasma. Antes de Roma, antes de Grecia, existió Akkad, la capital del primer imperio del mundo, una ciudad de poder legendario que gobernó Mesopotamia durante 150 años y que simplemente se desvaneció de la faz de la tierra. Alrededor del año 2340 a.C., un hombre llamado Sargón de Akkad ascendió al poder y forjó una dinastía que cambiaría la historia para siempre. En lugar de gobernar una sola ciudad-estado, como era la norma, se embarcó en conquistas sin precedentes, creando efectivamente el primer imperio del mundo. Para gobernar este vasto reino, Sargón estableció su capital en la gloriosa ciudad de Akkad e incluso organizó un ejército permanente de 5.000 soldados, el primer ejército profesional conocido de la historia. Bajo el gobierno de Sargón, el idioma acadio reemplazó al sumerio en el uso oficial y la propia cultura se transformó. La diosa de la guerra y el amor, Ishtar, se convirtió en la deidad patrona de su dinastía. Su hija, Eneduana, se convirtió en la primera autora de la historia con nombre propio, componiendo himnos que ayudaron a unir las tradiciones religiosas sumerias y acadias bajo un mismo paraguas espiritual. La ciudad de Akkad se convirtió en el centro de una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido, y la imagen misma de la realeza fue reimaginada, como se ve en la famosa y realista cabeza de bronce de Sargón, cuya imagen es tan poderosa que sigue siendo su rostro reconocido más de 4.000 años después de su muerte. El poder de Akkad,
alcanzó su cenit con Naram-Sin, el nieto de Sargón, pero quizá también llegó a su punto de quiebre. Naram-Sin se enfrentó a una rebelión masiva y la aplastó de forma tan completa que el pueblo de Akkad lo proclamó un dios viviente. Fue un acto de arrogancia que, según las leyendas posteriores, selló el destino del imperio. Un poema de la época culpa directamente la caída de Akkad a los dioses ofendidos, que retiraron su favor debido a la soberbia de sus gobernantes. En realidad, una combinación de factores, como las luchas internas, la presión de los invasores y posiblemente una sequía catastrófica de varias décadas, probablemente condujeron a la caída. Hacia el 2150 a.C., el imperio estaba fragmentado. Y sin embargo, aún después de su caída política, el aura de Akkad perduró. Los gobernantes babilónicos y asirios posteriores veneraron a los monarcas acadios como modelos de una edad de oro. Sus estatuas e inscripciones eran codiciadas como reliquias. Pero en el siglo XIX, cuando los arqueólogos modernos comenzaron a descifrar tablillas cuneiformes, se dieron cuenta de una verdad asombrosa. Nadie sabía dónde estaba Akkad. La búsqueda se ha centrado en la fértil llanura de la Mesopotamia central, en dos zonas probables, una cerca de la confluencia de los ríos Tigris y Diala, cerca de la actual Bagdad, y otra más al norte, cerca del río Adame. Esta segunda teoría cobró fuerza en 1821, cuando un explorador encontró un fragmento de una estatua acadia monumental en un lugar llamado Tel es Sanam. El hallazgo de un artefacto tan importante sugiere la presencia de un gran centro en las cercanías, posiblemente Akkad misma. Pero el desafío es inmenso. Los ríos de Mesopotamia han cambiado drásticamente de curso a lo largo de 4000 años, enterrando o borrando sitios antiguos bajo metros de limo. Las ruinas de Akkad podrían estar profundamente sepultadas o incluso yacer bajo el nivel freático del Tigris actual. Además, la principal área de búsqueda está hoy densamente poblada por la metrópolis de Bagdad y sus suburbios, y lamentablemente ha sido objeto de décadas de inestabilidad, lo que limita enormemente las excavaciones. A pesar de todo, el atractivo de encontrar esta ciudad perdida perdura. Descubrir Akkad no solo resolvería un enigma geográfico, sino que nos revelaría cómo la gente del primer imperio del mundo imaginó una capital digna de gobernar el planeta. La búsqueda de Akkad continúa, un recordatorio de que algunas de las historias más grandes de la humanidad todavía esperan ser desenterradas. No olvides suscribirte para no perderte ninguna expedición a lo desconocido.